Vamos a darle inicio a nuestro hermoso tema. Conociendo, descubriendo y cultivando o desarrollando los dones del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, que es una de las enseñanzas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pero me gustó mucho esta traducción. La traducción del lenguaje actual dice así: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo espíritu. Así que presta atención, porque aquí no es un concurso, no es una competencia, no es un escenario para ver quién brilla más. No. Esto es para reflejar la presencia del Señor a través de los dones. Dice el verso 5, se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Fíjate qué maravilloso. Esto está tan claro, tan nítido, tan preciso. Y cuando está hablando de capacidades especiales, se refiere a los dones del Espíritu. Las capacidades llamadas dones son dados por Dios. Ahora, aquí tiene dos grandes propósitos. El primero, mostrar su gloria y dar gloria a Dios a través del servicio con los dones. Y el segundo, edificar a la iglesia. Nunca destruirla, nunca dañarla, nunca afectar, sino edificarla, ¿sí? Que es el cuerpo de Cristo. Los dones nunca son para presunción ni orgullo personal. ¿Por qué? Porque son regalos. Ya cuando a ti y a mí nos dan un regalo, no nos costó nada. Igual los dones, ¿sí? Así que nos han sido dados por medio de la gracia en Jesús. Y tampoco son logros, ni méritos, ni tampoco premios. Hermosa, ¿por qué digo esto? Porque algunos que llegan a descubrir esa capacidad especial, espiritual, luego andan presumiendo como si fueran los patrocinadores del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, que quede clara estas declaraciones. Y luego en 1 Corintios 12:1, en la versión Dios habla hoy, dice: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Y dedica todo el capítulo 12, todo el capítulo 13, todo el capítulo 14. Fíjate nada más, o sea, si no será importante conocer, porque aunque el 12 lo dedica a definir hasta el título y acción de los dones, el capítulo siguiente, que es el 13, habla del amor y habla del don mayor que es el amor. Por eso dice el apóstol, aunque yo haga así 1000 milagros, si no tengo amor, de nada sirve. Entonces ahí habla acerca de la importancia del don de amor en Jesucristo. Y luego el capítulo 14 habla exclusivamente de un énfasis muy especial para definir lo que es el don de lenguas y el orden que debe existir de esta manifestación en la iglesia y la importancia de la palabra profética y de la palabra de enseñanza y consolación. No, nada más es el tema del puro hablar en lenguas. Ahora, pero para conocer en realidad los dones que Dios nos ha dado, tenemos que ir indiscutiblemente a su palabra y encontrar allí tanto su definición como su práctica correcta. Y no salirnos de lo que Él dice de estos dones.
Tenemos que tener mucho cuidado, hermosa, porque de momento se levanta gente con diferentes posturas, con diferentes enseñanzas, con diferentes ideas, ¿verdad? Y entonces ahí entra confusión, no nos vamos de la palabra. Y para no ocupar el lugar equivocado en el cuerpo de Cristo, necesitamos descubrir nuestro don. Pablo ahí, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 12, que lo vamos a ver más adelante, él compara a la iglesia como el cuerpo humano. Y ahí define, para que tengamos un entendimiento más claro, más preciso, ahí define lo que es ser un miembro de ese cuerpo. Y él lo usa en una analogía que significa comparación, que algunos somos ojo, otros somos oreja, otros somos boca, otros somos mano, otros somos pie, en un sentido de analogía, de ejemplo, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que Dios te llamó a ser mano. ¿Sí? Perdón. Te encargo el micrófono, por favor. Neri, te encargo el micrófono. Si le puedes poner mute. Neri, te encargo el micrófono. Gracias. Ay, disculpen, ¿eh? Haz de cuenta que Dios te mandó a ser mano, pero en tu ignorancia tú tomaste en el cuerpo de Cristo el que tú quieres el pie, porque viste que otros que eran pie lo hacían muy bien y los copiaste. Por un lado, estás ocupando un lugar que no te toca, y por otro lado estás ignorando el lugar que sí te toca, el de ser mal. ¿Ves? Por eso es tan importante saber, y el mismo Espíritu Santo nos va a traer la convicción de qué dones el Señor nos ha dado, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice que no quiere que ignoremos acerca de los dones, y por eso yo creo que abunda mucho en el tema. Y estas tres acciones son las que te toca a ti y a mí, a cada una de nosotras, el participar. Hay que conocerlos, hay que descubrirlos, hay que cultivarlos, conforme a la palabra de Dios, cómo los va definiendo. Nada de imitar, nada de comparar y menos de envidiar. Hablamos de los dones, son regalos que Dios ha dado y que el mismo Espíritu los produce, pero Dios es el que los determina. Para servir a Dios con excelencia es necesario y vital ser guiadas y movidas por su Espíritu y no por la tradición religiosa y no por la idea cultural y no por el consejo de quien ni siquiera conoce a Dios. Debo decirte que una gran mayoría de creyentes no conocen sus dones porque no se han metido a estudiar a fondo lo que dice la palabra de Dios al respecto. Yo debo confesarte que yo pasé muchos años en la iglesia sirviendo, haciendo lo que otros hacían y lo que me gustaba que otros hacían, pues yo quería hacerlo. Y créeme que era bien sincera. Y a veces yo sentía que no tenía la capacidad, no tenía la habilidad, pero a mí me gustaba hacer algo. Pero ¿qué crees? No acudía a la palabra de Dios para instruirme y tristemente en mi iglesia pues tampoco enseñaban esto. ¿Ves? Entonces, en mi ignorancia estuve ocupando el lugar que no me pertenecía y teniendo vacío el que sí. Qué cosa, ¿no? Entonces, seguir formas, seguir costumbres religiosas, y le llamamos que estamos sirviendo a Dios. Hay iglesias que a las mujeres tan solo las dejan servir en la cocina, ¿sí? Preparando alimentos, en eventos donde se otorga comida, o en el cuidado de niños. Y eso significa en el departamento de cunas o dando algún tipo de enseñanza, pero nunca las preparan.
Entonces nada más les dan un librito para que repliquen la clase y ahí las tienen entreteniendo a los niños, porque llega un momento que si no es un don de enseñanza, hermosa, tú no vas a llegar a esos corazones, porque el Señor espera que sea algo que fluya de su espíritu para traer a los chicos claridad, pero también convicción. Como te digo que la gran mayoría no los conocen porque no se enseña, aún los mismos pastores, que son los que debieran de estar confirmando los dones porque ven en actividad espiritual a sus miembros. Y entonces pueden hasta decir, hermana, este no es su lugar porque yo le veo que usted tiene este don, esto no es su lugar. Pero si ellos no están preparándose, pues están solamente en actividad y actividad. ¿Cuál es el problema? Que solamente participar de 1000 actividades no nos va a permitir producir fruto espiritual. Y esto significa que nuestro carácter no va a ser gobernado por el Espíritu Santo, manifestando un fruto de gracia, y tampoco vamos a dar un buen ejercicio a las capacidades que Dios nos da. Entonces, hay iglesias, por otro lado, y no estoy juzgando, porque me ha tocado visitar muchísimas iglesias a lo largo de la República, mayormente, y le dan mucho énfasis al solo hecho de hablar en lenguas. El problema es que creen que las lenguas es la manifestación de haber nacido de nuevo, la única. Entonces, si tú no hablas lenguas, pues no has nacido de nuevo. Eso es lo que ellos opinan. Está completamente fuera de contexto. Porque si bien es cierto que en el libro de los Hechos había creyentes que al tener un encuentro salvador con Jesús, algunos, no todos, hablaban en lenguas, era una de las evidencias, estaban recibiendo un don. Pero por eso Pablo escribió abundantemente el capítulo 14, que más adelante lo vamos a ver, para definir hasta el orden que debe haber. Entonces, ahí te tachan. Tú no hablas lenguas, tú no eres cristiano. Punto. Y no, porque el apóstol Pablo también nos dice en sus cartas que no todos hablan lenguas. Así como no todos son pastores, no todos enseñan, no todos hacen milagros, ¿verdad? Igual y todos no hablan lenguas. Entonces, lo único que se fijan es que se note externamente que tú te estás moviendo en el espíritu con ciertos movimientos, pero no les preocupa que haya un cambio, una transformación y renovación interior que se note en su carácter. Algo interesante. Fíjate que Dios como creador dio a cada ser humano, escúchame bien lo que te estoy diciendo, a cada ser humano que nace en la tierra capacidades naturales especiales al nacer biológicamente, o sea, todo el que nace, todo, se le llaman talentos y habilidades. Mucha gente confunde esto porque dice, ay, qué bonito don tiene de canto. No, espérame, en la lista de los dones del Nuevo Testamento no está la música para nada. Ahora, es una habilidad, es un talento. Quien lo descubre a tiempo en su niñez y lo estudia y lo perfecciona y se prepara, bueno, puede lograr una carrera en ese sentido y hacer crecer esa habilidad, pero no es un don, porque ese solamente viene para los nacidos de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen esa habilidad y vienen a Cristo y la dedican para adorar a Dios, para dirigir la alabanza, para componer cantos para Dios? Ah, bueno, ya esa es otra cosa. Y aquí está la intervención del Espíritu Santo con su inspiración. Entonces, es muy bueno que tú y yo identifiquemos esos talentos naturales. Hermosas, no somos buenas en todo, pero tenemos cada una ciertas habilidades que nos hacen
diferentes o semejantes a otras, ¿verdad? A algunas se les da muy bien la costura, a otras la cocina, a otras la administración financiera, a otras la habilidad de la jardinería, a otras los arreglos de la casa, a otras el corte, confección, el arreglo, o sea, muchos talentos naturales se dan a nivel deportivo, a nivel artístico, a nivel cultural, ¿sí? Entonces hay esos talentos que Dios nos dio. Cuando venimos a Cristo también hay que rendirlos a Él y que tampoco sean como para provocar presunción, orgullo, ni tampoco si no tenemos esos talentos envidiar y comparar. Si tú observas desde que éramos niñas y fuimos descubriendo ciertas habilidades, yo recuerdo que cuando era niña, yo descubrí que tenía mucha habilidad para bailar. Y yo no iba a fiestas, pero yo sabía moverme al ritmo de la música y podía hacer algunos movimientos de ballet, por ejemplo, el ballet clásico. Yo siento que era una habilidad. Nunca prosperó porque no pasó más allá de un sueño de niña pequeña de 7, 8 años, ¿sí? Pero descubrí que tenía un talento también para el ejercicio, mucha habilidad, era muy veloz para correr y para cuestiones de deportes, ¿verdad? Yo eso lo descubrí cuando era muy niña, pero a mí no me gustó pagar el precio de las jornadas de pasar en los entrenamientos con el calor, sudor, hambre. Dije, ay, no, esto no es lo mismo, lo mío, perdón. Entonces, bueno, pero yo descubrí, entre otras cosas, eso, ¿verdad? El problema con esto es que en la ignorancia de nuestro necio corazón, cuando descubrimos ciertas habilidades, ¿no? El cantar bonito, el dibujar, el pintar con exactitud, el tener manos creativas, eso muchas veces nos produce presunción y andamos de presumidas y no falta la que anda de envidiosa y ahí nos generamos muchos conflictos y no sabíamos que era el creador el que nos había dado esas habilidades. Y hoy es un buen día si el Espíritu Santo te trae a la memoria que fuiste feíta, fuimos feitas, ¿no? O feotas, con la exposición de nuestros talentos y habilidades naturales, que a final de cuentas también son regalos del Creador. No los merecíamos, simplemente Dios nos los dio porque sabía que los íbamos a poder ocupar a lo largo de nuestra vida, pero con un mal enfoque hasta los anulamos o los echamos a perder. Pero algo más interesante que lo que te acabo de decir es que Dios el Señor, presta mucha atención, ha dado a toda nacida de nuevo en Jesucristo sus dones del Espíritu, ¿sí? A toda nacida de nuevo, junto con esa convicción de salvación, de perdón, de gracia, de amor, de misericordia, de discernimiento espiritual para que podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Nos da estas capacidades divinas por su espíritu, porque Él sabe que van a ser herramientas útiles, instrumentos de utilidad para cuando nos llama a servirle. Y entonces, que nos quede claro que estas capacidades son de la gracia. En griego es la palabra carismata, que significa regalo divino. Por lo que es muy bueno saber lo que dice la palabra al respecto de Dios y no salirse de lo que está escrito, para andar ahí presumiendo y orgullosas y yo, nada de eso. Ya te dije al principio que son muchos los pasajes bíblicos que hablan de este tema y tenemos que siempre tener claro el propósito divino. En primer lugar, son para darle toda la gloria al Señor
Y en segundo lugar, edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es el grupo de creyentes redimidos por Jesús. Nunca, mi amada, jamás son para proyección o alarde personal. Recuerda, son dádiva, no logro. Que nos quede bien claro. Entre los talentos y los naturales y los dones del Espíritu que el Señor nos hace llegar, nos equipa para poder servirle de una manera mejor y conforme a su plan. Recuerda, ambos son dádiva de Dios. Ahora, no te pases de modesta. De momento yo les pregunto, ¿qué talentos tienes? Ay, no, ay, es que me da pena. Ay, ¿cómo voy a decir? No quiero ser presumida. Hermosa, no sé, si alguien te pregunta, pues di, tengo esta habilidad. Y esas habilidades, por ejemplo, yo descubrí que yo tengo una habilidad, yo digo que es extraordinaria para la cocina, porque a mí nunca se me complica lo que voy a hacer de comer, jamás. Nunca me quiebro la cabeza, nunca estoy enojada porque voy a cocinar. No es algo que es algo para mí bien precioso. Entonces, cuando hacen el llamado para participar en el comedor de la iglesia 24/7, Pan de Vida, y nos proponen a hermanas que llevemos guisados para compartir con quien lo necesita, no, pues yo luego me anoté porque esa habilidad, ese talento, lo puse a su servicio también. ¿Ves? Bueno, es un ejemplo, nada más. Recordar que esto que tenemos del Señor, nunca, jamás, y disculpa que lo reitere, pero lo he visto tanto, no son motivo de orgullo, ni de rivalidad con otras personas, de comparación y menos de envidia. Los dones espirituales son para participar del poder y la sabiduría de Dios, que Él nos da para darle a conocer a otros que no lo conocen. A través del ejercicio de los dones, como por ejemplo la enseñanza es un don, ¿verdad? Entonces muchas pueden ser edificadas y pueden ir viendo en la expresión espiritual. Oye, es que lo que dijiste era directo para mí. Bueno, yo no te conozco del todo. Entonces lo que dije es una capacidad espiritual que Dios me da para decir aquello que Él quiere que tú sepas, para que lo ames y lo conozcas, porque es sobrenatural, divino, no es algo humano, es algo que trasciende mis límites humanos, ¿no? Vamos al primer punto. Un cuerpo, la iglesia y muchos miembros. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12, del 4 al 8. Presta atención, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos, perdón, me perdí un poquito aquí. Formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. Esto habla del liderazgo, ¿verdad? El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Ahora, aquí en esta porción habla de algunos dones. En total en la Biblia encontramos un aproximado de 22 dones.
No está el don de gentes, por cierto, ese lo inventaron, ese no existe. Principios divinos. 1. El cuerpo es la iglesia y los creyentes son los miembros y la cabeza es Jesucristo. Número 2. No todos los dones sirven para lo mismo. 3. Somos miembros los unos de los otros. Por eso dice Pablo, lloren con los que lloren, alégrense con los que se alegran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos una familia. Dios es nuestro Padre. Número 4. Hay diferentes dones, muy diferentes. Son 22 en total. Y 5, el Señor da a cada uno como Él quiere. Aquí tenemos 8 dones descritos con su actividad y propósito divino, que es profecía, servicio, enseñanza, alentar, dar, animar, dirigir, ayudar. ¿Sí? Esto es espiritual y es poderoso porque el Espíritu Santo lo produce. Número 2, diferentes dones y manifestaciones. 1 Corintios 12:1 y luego del 4 al 7. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Verso 4. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu y siempre va con mayúsculas. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Entonces, 1, diferentes dones. 2, diferentes maneras de servir. 3, diferentes manifestaciones del poder de Dios. 4, Dios da a cada uno prueba de su presencia. Entonces el Espíritu concede a cada uno un don por lo menos. Tú, si has nacido de nuevo, tienes que tener por lo menos un don por encargo del Señor, y Dios con su poder lo hace en todos para provecho de todos, edificación, enseñanza, exhortación. Pero te voy a decir algo. Mientras más tú anhelas, deseas y sirves al Señor, no solamente el domingo, porque tú como iglesia, donde vas, tú tienes que funcionar como cuerpo de Cristo. Entonces tú puedes ministrar a otros con los dones que el Señor te ha dado, ¿sí? Y de esa manera darles a conocer del poder del Señor. Mientras más sirves al Señor en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el viaje que tú vayas, ya sea de vacaciones o de negocios, familia, familia extendida, Dios te va a ir dando más y más y más capacitación con otros dones que te van a hacer falta para poder comunicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación y el mensaje de restauración, de reconciliación, hablarles acerca del perdón, hablarles acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Número 3, más dones del Espíritu. En 1 Corintios 12, del 8 al 11, dice, por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría. Recuerda que la sabiduría es un don de Dios que da a conocer las profundidades de las cosas de Dios. Ahora, ¿por qué no todos tienen esto? Porque no todos están dispuestos a recibir esta riqueza y seguirla recibiendo mediante la dedicación al estudio de su palabra, ¿sí?
Y a otros, dice, por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, con mayúscula. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. ¿Sí? Entonces, recapitulando esta porción. Número 1, sabiduría, conocimiento profundo de la palabra y acción de Dios. Número 2, palabra de ciencia, es la palabra revelada a nuestro espíritu por su espíritu. Un ejemplo, estamos en una reunión, estamos en un culto y de momento el Señor nos muestra que hay alguien que está necesitando una palabra de vida porque se quiere quitar la vida. Otro que está a punto de caer en tentación y Dios le da una palabra de advertencia y de fortaleza para no caer en la tentación. Otro que robó algo que no le pertenecía y el Señor da la palabra para que se arrepienta y a la brevedad lo devuelva. Y yo recuerdo en una ocasión una palabra muy fuerte en un congreso, que un pastor con mucha autoridad se paró y dijo, a ti te digo, varón, que has violado. Hoy es el tiempo de que te arrepientas antes que venga el juicio de muerte sobre ti. Insistió 2, 3 veces y no se paró. Se pararon 8. Fíjate, dime si es Dios o no es Dios. Esto no es adivinación, hermanos. Claro que hay una lucha. Y bendito sea el Señor, los valientes que fueron confrontados y desafiados al arrepentimiento. Porque por esas acciones y otras semejantes se mueren y se van al infierno, pues hayan estado en la iglesia. Fíjate. O sea, la palabra de ciencia es algo que Dios revela, no es adivinación para nadie. Fe es la acción poderosa que es mucho más intensa y profunda que esa fe común. Esa fe, yo diría hasta fe light, ¿verdad? Así, ligerita, por encima, no. Es esa fe que viene con una convicción que da el Espíritu, que eso que está pidiendo a Dios le agrada que lo pida y se va a cumplir. ¿Ves? Ese es un don. Sanidad, al orar por el enfermo, al imponer manos, pero también sucede que al creer y orar aún sin tocar, sucede hermosamente que viene la sanidad. Yo he visto sanidades sin que nadie ore por esto o imponga manos, pero también sé que Dios usa a siervos, siervas para que estas cosas sucedan. Déjame te cuento algo que me sucede muy hermosamente con este don que el Señor me ha dado. Cuando oro con las personas, impongo manos, te encargo el micro, gracias. Cuando oro por las personas y me dicen, qué calor tan impresionante sentí donde puso sus manos. Y yo siempre les aclaro, no soy yo. Yo solamente soy el instrumento de Dios es el poder. ¿Sí? He aprendido a no tener orgullo, a no tener nada de vanidad ni de creérmela. No. Él es el que hace las cosas posibles. Milagros.
son los hechos extraordinarios que Dios realiza a través de ese don. Ahora, no es que la gente crea más, no es que la gente puede más, no, es que a Dios le place usar a algunos para que a través de esa comunión con ellos, Él ejecute esos milagros maravillosos. Número 6, discernimiento. Ahora, aquí estoy hablando del don, hermosos. Yo te dije hace rato que todas las nacidas de nuevo, Dios nos da un discernimiento espiritual, pero no todas lo usan. ¿Por qué no lo usan, hermosas? Por ignorantes y por rebeldes. Te voy a decir algo bien fuerte. Prefieren el chisme, prefieren la crítica, prefieren el juicio, prefieren dar su opinión de lo que ven sus ojos y siente su necio corazón antes de humillarse delante del Señor, doblegarse delante del Señor y decirle, no lo que yo veo, lo que yo siento, sino lo que tú me reveles, Dios. Y las cosas cambian, porque cuando tienes discernimiento y ves a alguien en pecado, tú no lo llamas a juicio ni a sentencia, sino le tienes compasión y levantas oración de clamor para que Dios tenga misericordia de esa persona. Esa es la gran diferencia. Es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, la verdad y la mentira, lo puro y lo impuro. ¿Sí? Ahora, la razón que Dios nos ha dado a todo ser humano sabe distinguir lo bueno y lo malo, pero no te ayuda para hacer lo bueno, ni te capacita para dejar de hacer lo malo. Simplemente te avisa que es malo o que es bueno, pero el Espíritu te capacita para dejar de hacer lo malo y te nutre para hacer lo bueno. Número 7, lenguas e interpretación. Hay iglesias donde en la vida nunca se escucha nada de lenguas. Y hay otras donde, como te decía, todo el tiempo son lenguas. Pero te voy a decir lo que significa. Es la capacidad espiritual de hablar un lenguaje espiritual que muchas veces solamente el Señor comprende. En otras muchas ni el que las habla lo comprende. Pero hay ocasiones cuando esta persona no se conforma con solo hablarlas y le pide al Señor que le dé entendimiento, que le dé comprensión de lo que está diciendo, el Señor concede eso. Y entonces la persona sabe que está adorando, que está clamando, que está gimiendo por algo, una situación, por alguien, que está luchando en el espíritu por esa alma abatida, esa alma ennegrecida, ¿verdad? Y lo entiende. Cuando son de adoración, de gratitud, de entrega, no, no, es una cosa preciosa. Pero también se dice que él puede dar el entendimiento cuando se le pide, pero la mayoría de las personas como que creen que hablarle ya ese es el fin, el propósito. Yo no creo que nada más sea hablarles, sino buscar la interpretación. Ahora, hay a quien da el Señor la interpretación, ¿sí? De lo que se está diciendo. Esto también es algo del Espíritu. El Espíritu, con su poder, hace posible estas cosas en cada persona, hija de Dios, que como a Él le parece. Y aquí tenemos 9 dones más para la gloria de Dios, que es manifestar su presencia y su poder. Número 4. Yo espero que estén contentas con este estudio porque vas a poder, al recibir el material, repasar. Cuando venga el video, volverlo a ver y en oración descubrir, no importa tu edad, no importa tu grado de estudios, no importa tu tiempo en la iglesia, no. Aquí el Espíritu te va a confirmar qué dones el Señor te ha dado para que tú le sirvas de manera excelente y no copiando a otros, ¿sí? Número 4, más y más dones espirituales. Y entonces ahora nos vamos a partir del verso 28 y dice esta palabra hermosa. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar
maestros. Esto lo habla Efesios capítulo 4, ¿sí? Luego, personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles. Perdón, estamos sobre el mismo capítulo de 1 Corintios 12. Yo me confundí por un momento. Es primero vimos del 8 al 11 y ahora estamos viendo acerca del 28 al 30. 28, 29. No todos son apóstoles, donde te decía, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos, tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Y fíjate algo bien interesante, que ahí que está hablando es 1 Corintios 12, el que sigue es 1 Corintios 13, un pasaje muy conocido porque habla acerca del amor. El asunto es este, y préstame muchísima atención. Cuando la Biblia se escribió, no había la separación de capítulos y versículos. Entonces, cuando se refiere aquí en este pasaje, y te voy a leer directamente de cómo lo dice la Biblia, sin que tuviera esa separación de los dones, ¿verdad? Cuando está hablando del capítulo 12, 31 que acabo de leer, y dice, ustedes deben ambicionar los mejores, los mayores dones. No hay otro capítulo, no hay otro versículo. El apóstol Pablo sigue escribiendo y dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Ves? ¿De qué está hablando? Del amor. El don del amor. Y esto viene a cerrar, hermosa, para ubicarnos bien, ¿sí? Si no tenemos amor en poder ministrar esos dones que Dios nos ha dado. Yo me acuerdo cuando fui descubriendo el don de enseñanza, el Señor me dijo, asegúrate de ministrar con compasión y misericordia, porque no todos o quieren saber o quieren aprender. Entonces, tenles compasión, tenles misericordia y paciencia. Que bueno, Dios me la da, ¿verdad? Entonces vamos a describir un poquito qué es el don de apóstol, para que no se confundan con las corrientes actuales, que ahora cualquier persona se denomina apóstol. ¿Sabes qué es un apóstol de acuerdo a la palabra de Dios? Que por cierto, se acabó todo el grupo de apóstoles con el último que murió, que fue Juan el apóstol, ¿verdad? O sea, ya no. Terminan ahí los apóstoles, ya no hay. Ahora, la labor apostólica es diferente. Es un plantador de iglesias. Yo no sé si tú sepas, pero Pablo, todos esos viajes que hizo misioneros, fue para levantar nuevas congregaciones cristianas, ¿sí? Entonces dejaba un pastor encargado, en este caso dejaba a Timoteo, dejaba a un Tito, ¿verdad? Al frente, pastores jóvenes, quizá inexpertos, pero los dejaba al frente y los estaba monitoreando. Una vez que dejaba la iglesia, que es el grupo de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, dejaba el líder se encargaba de empezar a levantar otros ministerios, ¿verdad? Y después a plantar otras iglesias. Pero un apóstol es un plantador de iglesias, no es un recogedor de ofrendas que va a las iglesias, ¿no? Uno que va de iglesia en iglesia proclamando su autoridad y su poder, que es apóstol, no. Claro que si no anda plantando iglesias, yo conocí a un hombre y de oídas, porque nunca lo conociera, papá de una amiga muy llamada mía. Él era, ya falleció, él era un pastor en el estado de Morelos, acá muy cerca de la Ciudad de México. Y hasta donde yo supe por su hija, que ella me informó, él plantó como 300 iglesias en su estado.
y nunca anduvo presumiendo, yo soy apóstol. Fue un plantador de iglesias. Él preparaba gente en su iglesia, las mandaba a abrir obra misionera, empezaban en casas, compraban terreno, edificaban un edificio, dejaban un pastor, levantaban liderazgo y se iban a otro mundo. Fíjate, jamás en la vida presumió de apóstol. Y ahora muchos que andan presumiendo ni siquiera tienen una iglesia ni un pastor al que dar cuentas. Cuidado. Número 2, profeta. Actualmente se le puede denominar al que tiene palabra profética uno que sabe expresar con propiedad y mucha seriedad los pasajes bíblicos que hablan de eventos escritos que no han sucedido. Pero ten mucho cuidado, porque ya no hay nuevas revelaciones fuera de lo que está escrito, ¿sí? Ahora, cuando había profetas es porque estaba apenas la elaboración de la Biblia. Cuando los profetas conocidos, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos conformaron los libros del Antiguo Testamento. Y cuando vienen los apóstoles de Jesús, están refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento porque ya habían terminado de escribir el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo no estaba escrito. ¿Quiénes lo escribieron? Pues los que escribieron los evangelios y las cartas apostólicas. Entonces, y dejó de haber profetas, ahora ya eran los escritores. Entonces ya nuestra era, el que se llame profeta es porque realmente puede tener una inspiración para dar una explicación de ciertos pasajes, pero que cierren la Biblia y digan, yo tengo una revelación nueva que nadie más te ha dado. Mejor apágale si lo estás viendo por YouTube o salte de ese lugar donde estás ahí reunido. Pastor, es la capacidad, fíjate bien, de dar su vida por las ovejas que el Señor ha encomendado a su cuidado, ¿sí? Por lo que las guía, las alimenta con el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Ser pastor, hermosas, no es un título de seminario. Nadie estudia para ser pastor. Ser pastor es un don, es un llamamiento santo. En el seminario se puede aprender con herramientas de estudio, de conocimiento, de aprendizaje para poder tener un mejor desempeño, un mejor servicio, ¿sí? El llamado al pastorado solamente se recibe de Dios, ni siquiera de la iglesia. No es un título, tampoco es motivo de orgullo, de presunción, de control o manipulación. Y quizá alguna por ahí pregunte, ¿no? ¿Y por qué le dicen a Araceli pastor? Bueno, me queda claro que el pastorado para estar al frente de una iglesia debe ser un varón, porque así lo estipula la palabra. Pero que en este caso la esposa pueda tener un llamado pastoral que significa amor por las ovejas. Y ese amor se traduce en búsqueda, en cuidado, en atención, en exhortación, en palabras de aliento, en palabras de consuelo, en palabras de reprensión cuando es necesario, en palabras de sabiduría para alentar ese corazón, para hacerlo bueno, ¿sí? Y entonces es un corazón pastoral. Yo no peleo el título, a mí me puedes llamar por mi nombre, pero no toda esposa de pastor necesariamente es pastor. Eso sí te lo aclaro. El don de maestro que describe aquí el apóstol es la capacidad de expresar con claridad las verdades eternas. Nada de confusión y rebuscado y poco entendible, ¿no? Para que el oyente tenga un entendimiento y comprensión mejor de la palabra de Dios. Ahora, siempre el don de pastor y el don de maestro van juntos. Es imposible que un pastor haga su ministerio si no sabe enseñar. Por eso el Señor lo capacita con esos dos dones.
el amor por las ovejas, pero sobre todo el amor por el pastor de pastores, como dice Pedro, el príncipe de los pastores, Jesucristo, al que hemos de dar cuenta, y una labor de guía y de enseñanza espiritual. Evangelista. Este es uno que tiene la capacidad de transmitir la verdad eterna del Evangelio en una forma sencilla, pero extraordinaria y poderosa, por el impulso e inspiración del Espíritu Santo. Al evangelista le debe de acompañar la compasión por el perdido y el necesitado de salvación y perdón. Sin embargo, hay evangelistas que se han quedado tan solo en darle lechita espiritual, pero yo creo que el evangelista tiene que aprovechar porque cuando lo hace así a nivel público, a veces en la calle, en el transporte público, en el avión, en una campaña, a lo mejor allí no todos son cristianos, pero hay algunos que se creen cristianos y no son. Entonces les puede dar la palabra más a fondo para que se conviertan en Cristo. 5 dones más referentes al llamado y al ministerio que el Señor ha dejado en el liderazgo de la iglesia para que proclamemos sus virtudes y se hacen notorios en el liderazgo espiritual de cada iglesia. Una reflexión, no todos hacen lo mismo y cuando habla de desear los mejores dones, es aquellos que bendicen y edifican a los demás. Yo tengo un conflicto con el llamado don de lenguas, en el sentido que la persona se siente orgullosa de hablarlas. No dudo que se edifique, no dudo que adore a Dios, pero se centra solamente en sí mismo. ¿En qué le beneficia si los demás ni le entienden lo que está hablando? Ahora, no digo que no existe, estoy diciendo que muchas veces se vuelve como un motivo de orgullo, de jactancia, pero no está edificando la fe de otros. Entonces, yo digo, mi consejo, si el Señor te da el don de hablar en lenguas, háblalas solas, en secreto con tu Padre. Y ahí gózate porque Él entiende y comprende lo que puedes estar hablando. Pero, como dice, anhelen los dones mejores, pues el de servicio, el de dar, el de exhortar, el de enseñar, ¿verdad? El de amar. Eso es maravilloso. Entonces, hablamos que número 5, la preparación para la madurez. En Efesios 4, del 11 al 14, fíjate, habla de otro grupo de dones. Y otra vez repite, como haciendo énfasis, pero es que no repite a esta iglesia, porque ahora le está hablando a la iglesia de Éfeso, y hace rato le estaba hablando a la de Corinto. Entonces ahora le habla a otra iglesia. Y dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, que son los evangelistas, y a otros pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por los vientos de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Principios. ¿Para qué estos dones? ¿Para qué son? Para que preparen a la iglesia, ¿a quién? A ti y a mí, para el servicio, para la unidad, para el conocimiento, para la madurez. Entonces, aquí se vuelven a mencionar los dones del ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero tienen ese propósito de ayudar a los creyentes para que sean capacitados para un servicio verdadero, descubriendo sus dones, sus capacidades, sus habilidades espirituales, buscando la unidad,
un conocimiento mayor de la palabra, una madurez. ¿Qué significa? Que lo que yo sé de Dios lo aplico a mi vida. Eso se llama sabiduría, ¿sí? Si lo que yo sé de Dios lo presumo, lo hablo, lo expreso y ahí se queda, no voy a alcanzar madurez. Simplemente estoy jactándome del conocimiento intelectual, de la información recibida. Pero cuando yo aplico lo que conozco de Dios en mi diario vivir, en mi situación de vida, soltera, casada, viuda, divorciada, vuelta a casar o con una carrera profesional o sin estudios, ama de casa, emprendedora, o sea, independientemente de eso, hermosas, tenemos que conocer al Señor de los dones. Y cuando Él nos dé un don, entonces desarrollarlo, ¿sí? Cultivarlo para ponerlo en acción, en obra, edificar a los creyentes y darle la gloria al Señor. En el número 6, el apóstol Pedro nos invita a ser administradoras de esos dones y no nos creamos las dueñas, ¿verdad? Como algunas lo han llegado a pensar. Primera de Pedro 4, 10, 11 dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que una vez que vamos descubriendo nuestros dones, los administremos bien, ¿sí? Los sepamos administrar. En segundo lugar, que nos quede claro que estas son herramientas para servir a otros, no para quedar bien, no para ganar amigos, no, no para agradarlos, no, no, para otorgarles un servicio que viene de parte de Dios. Número 3, hablar la palabra de Dios. Si vamos a hablar, que sean las verdades eternas, no opiniones, no ideas humanas, sino lo que Dios dice, y servir con sus fuerzas. Y todo lo que hagamos, que lo hagamos para Dios, pensando en agradarle a Él. Y ahí, otra vez en Colosenses 3, 23, 24, nos anima, nos exhorta el apóstol diciendo, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Fíjate qué hermoso. Cristo es tu verdadero jefe, tu verdadero dueño, tu verdadero patrón, tu verdadero pastor. Entonces siempre en prioridad, todo aquello que hagas diariamente, busca el agrado de Él, ¿sí? Una de las cosas que dice también el apóstol es que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no es lo único que hay que ejecutar. También los dones, el servicio, la entrega. Así que anímate a repasar esto y si alguna se queda así como con muchas dudas en relación, ¿cuál será mi don o mis dones? Ay, todavía no me queda claro. Bueno, próxima semana vamos a dar la segunda parte, cómo podemos activar estos dones con más claridad para ponerlos en acción. Hermosa, no te consideres menos porque tienes poco de haber conocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, o tienes poco tiempo de estar asistiendo a una iglesia cristiana donde se predica la palabra y te sientes menos porque hay unos que cuentan que ya tienen años y que estuvieron aquí, allá y acullá. No te intimides por eso.
El llamado es personal. Por eso el Señor cuando nos salva, lo primero que hace al reconciliarnos mediante ese arrepentimiento es que nos perdona todos los pecados y nos limpia de toda maldad. Y empieza el trato santificador para prepararnos y poderle servir de una manera más nítida y clara, no con el peso de pecado que veníamos cuando no le conocíamos. Así que yo te invito a que ores junto conmigo y a que le digas al Señor con todo tu corazón, yo quiero, mi Padre amado, conocerte más a ti para que yo pueda conocer los talentos que me has dado cuando nací, que nunca te he agradecido. Esas habilidades. Es más, Padre, ora conmigo, vamos a estar orando ya. Dile al Señor, Padre, perdóname porque menosprecié los talentos naturales, las habilidades, las destrezas que tenía yo desde niña y siempre me ganaba el tema de ser envidiosa o de estar en constante competencia. Padre, perdona tanta ignorancia, perdona tanta ingratitud, perdóname que no supe valorar y desarrollar también esas habilidades. Y hasta enojada estaba porque encontré que tenía ciertas capacidades especiales para hacer tal o cual cosa de las naturales, de aquí de la tierra, bonitas, buenas, de beneficio a mi vida, a otras vidas, pero me negué a seguirlas cultivando porque yo quería ser otra persona. Yo quería hacer lo que otra persona hace, quizá otra amiga, otra conocida, una cantante, una artista, una deportista, y como no lo logré, me frustré y me cerré. Perdóname, Señor, cuando no he sabido valorar y aprovechar esas habilidades. Hoy quiero retomarlas. Hoy quiero cultivarlas también, porque esto es de lo conocido que con lo que yo crecí. Y ahora que me presentan esto, que es espiritual, que quizá no había escuchado, que quizá ignoraba mucho tanto su propósito como que de dónde vienen y para qué son. Y ahora que he escuchado que son de tu parte, amado Dios eterno, para tus hijas como yo, por medio del poder de tu Santo Espíritu, para hacerme a mí capaz y hábil de poder ser parte activa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia a la que pertenezco, de poder servir, de no minimizar ni menospreciar la capacidad espiritual que tú me vienes dando, sino al contrario, Señor, conocer más de esto, desarrollarla, hacerla crecer a manera que lleve fruto. Y que, Señor, yo tenga ese conocimiento por tu palabra, ya no como dice con los talentos, dominada por emociones, sentimientos negativos muchas veces. Pero esto es a través de tu Espíritu, Dios. Y yo te agradezco porque me has abierto los ojos a estas herramientas espirituales maravillosas con las que yo realmente te puedo servir. Y mi Dios, cuando yo veo que tu palabra me enseña que yo soy candidata para poder obtener estos maravillosos dones que tú en tu voluntad has repartido en medio de tu pueblo. Y yo como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, Señor, yo tengo la bendición de contar con estos regalos de la gracia de Jesús. Ayúdame a comprender cuál es el mío, el don que tú me has dado, que tú sabes que yo puedo recibirlo y activarlo por el poder del Espíritu para servirte de una manera. Pero también, Padre, te pedimos perdón por los intentos de servirte y de habernos colocado en lugares que no nos tocaba estar. Y estábamos estorbando, ocupando el lugar de alguien más.
y teniendo vacío el lugar que nos corresponde. Perdón, Señor, por tanta necedad, por tanta incredulidad, por tanta rebelión, al rebelarnos en contra de tus principios eternos para realmente conocer tu plan para nuestra vida. Muy agradecidas con estos hermosos pasajes que nunca se me van a olvidar. Romanos 12, Primera Corintios 12, en Primera de Pedro 4 y en Efesios 4. Y ahí es donde tú das esas listas de dones con las cuales yo voy a estar orando y pidiéndote que me reveles. Y probablemente en algunos casos, Dios, les confirmes aquello que ya sabían que era su llamado, su don, y no habían querido reconocer. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por cada una de tus hijas, porque por algo las salvaste, las perdonaste, las limpiaste, las trasladaste de las tinieblas a la luz admirable de tu reino. Les has dado a conocer el poder de tu espíritu y de tu palabra, para que ya no vivan tan solo en la fuerza humana y natural, para que ya no piensen de sí mismas en forma equivocada, o en una forma muy presuntuosa, orgullosa y elevada que no es correcta, como en una forma menospreciativa, despreciativa y anulada que tampoco es correcta, sino que tengan, Señor, cada una el concepto correcto que el Espíritu Santo nos revela, porque aunque seguimos siendo pecadoras, hemos sido salvas por tu gracia, con la fuerza de tu espíritu para no caer tanto en la tentación, para no dar lugar al mal, para no ser atraídas y seducidas por la mentira, el engaño y todo tipo de participación equivocada. Y estamos dispuestas, Señor, a seguir siendo purificadas por el poder de tu Espíritu y de la sangre poderosa de Jesucristo. Danos un corazón humilde, que sepa humillarse, que sepa reconocer cuando falla, cuando se equivoca, cuando peca. Y que sabemos que el pecado se resuelve en el trono de la gracia, no en una terapia, no en una plática y café de amigas, sino en un momento a solas contigo, con una humillación sincera, acompañadas de una fe y confianza sinceras también. Señor, aquí estamos tus hijas, anhelantes de quererte conocer más y mejor. Y tú ves a mujercitas de todas las edades, que ni la que sea muy joven se sienta inadecuada para esta tarea, ni la que sea muy mayor piensa que su tiempo de actividad ya pasó, que ya está cansada, que ya no puede, porque tú prometes, Señor, darnos nuevas fuerzas. Eso es lo que dice tu palabra. Es más, hasta dices que hasta en la vejez podemos dar fruto y servir en tu causa. Así que, mi Dios, nadie queda fuera de esta bendición. Si ha nacido de nuevo en el amor de Jesucristo, por la gracia que ha sido derramada, con la convicción de ser pecadora y de buscar ese Salvador eterno que salva y libra del mal, que sepan que por lo menos cada una tiene un don. Y nos has dado vasta enseñanza con este primer tema. Que quede claro, mi Señor, que este tema es para habilitarnos a poder trabajar de la manera como hemos sido llamadas, no en una tradición religiosa. Y hemos de empezar a hacerlo dentro de la iglesia, como miembros participantes de esa iglesia en la cual tú eres la cabeza. Pero también, Señor, que podamos aceptar que hay diferentes dones y manifestaciones, por lo cual no hay competencia, no hay rivalidad, no hay comparación,
porque cada una va a hacerlo conforme tu espíritu inspire. Y gracias, Dios, por todo aquel conocimiento que tú nos has dado para que podamos trabajar en estos dones con sabiduría y un profundo conocimiento que va a llevar a la fe a otro nivel, mi Señor. Gracias por el discernimiento espiritual que nos has dado al nacer de nuevo, pero también si a alguna les das el don, que es algo mayor, para tener a un discernimiento de espíritus cuando vemos alguna situación de espiritual del enemigo, podamos realmente aportar palabras de vida y de verdad y de bendición. Señor, gracias porque al descubrir los dones del ministerio, podemos identificar si estamos bajo buen liderazgo, también guiados por tu espíritu, o, o hay algún tipo de liderazgo abusivo, manipulador que tú no preparaste para estar al frente. Queremos ir a la madurez, queremos crecer, queremos dar fruto. Dile al Señor ahí donde tú estás. Me queda claro, Señor, que me has llamado a ser administradora de estos dones y no dueña, así como de los recursos materiales y espirituales que me haces llegar. Soy administradora, no dueña. Y que cada día recuerde mi desafío, que todo lo que hagas lo haga de buena gana, para servirte a ti, Señor, y agradarte a ti y no a los hombres. Y Señor, al saber que en medio de esta actitud tendré recompensa y herencia a quienes servimos a Cristo, esto es verdaderamente maravilloso, digno de nuestra alabanza, adoración, gratitud, en el poderoso nombre del amado Salvador nuestro Jesucristo, quien por medio de él, que nos deja su espíritu, ha producido estas bendiciones llamadas dones espirituales. Gracias por nacer de nuevo y gracias por estos regalos de la gracia. Bendecimos y alabamos tu nombre en Jesucristo Salvador. Amén y amén.